Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325, del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos hacen el favor de acompañarnos a una emisión más de su programa Nuestros Derechos. Como ya lo saben, soy Joel Reyes Becerril y estoy transmitiendo desde la ciudad de Las Naranjas, desde Valencia, España. Y el día de hoy la verdad es que me siento muy afortunado porque, a pesar de que, como ustedes ya lo saben, estoy de vacaciones, siempre procuro coincidir y provocar una reunión como la que estamos teniendo el día de hoy, que es con la Federación de Salud Mental, que, a ver si lo digo bien en valenciano, es salud, no con D sino con T, salud, o es Federación Salud Mental, pero que en castellano o en español sería la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana. Antes de empezar el programa, pues se los voy a presentar. ¿Qué les parece? Pues el día de hoy estoy aquí en las instalaciones de la Federación y primero que nada darte las gracias que me recibes, y estoy con Rosa Vallarrí Romar. Ella es la presidenta de la Federación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tener esta iniciativa. No, gracias a ustedes que me abren las puertas de su oficina, de estas instalaciones. Y también nos acompaña Pablo Martínez, que es el trabajador social. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy agradecido de la invitación también. No, yo la verdad me siento muy contento. Antes de empezar con la entrevista, les recuerdo cuáles son las redes sociales en las que nos pueden encontrar. Ya lo saben, www.factor4noticias.com, y estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo desde todas las plataformas digitales. Facebook, Instagram, Twitter, y también a través de nuestra plataforma. Ya lo saben, estamos premiando a todos nuestros seguidores, así es de que si tú no tienes todavía la plataforma, te invito a que la descargues. Factor 4 Música Ilimitada, y están premiando a todos los que nos están siguiendo con cenas, viajes y pues muchos otros regalos, así es de que te invito a que descargues la aplicación. A mí me encuentras en todas mis redes sociales como Joel Reyes Becerril, Facebook, Instagram, y también en mi canal personal de YouTube como Joel Reyes Becerril. ¿Alguna redes sociales donde los podemos contactar ustedes? Sí, nosotros estamos en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, y nos pueden buscar por Salud Mental CV. Ok, recuerden, salud con T. Con T. Sí, porque si no lo van a estar buscando con D y no los van a encontrar. Sí, correcto. Así es de que ya lo saben. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con esta plática, con esta conversación. Y primero quiero poner a todos en contexto, para los que me siguen de España y para los que nos siguen de América Latina. Pues yo formo parte de una de las redes más grandes en temas de salud mental, Voz Pro Salud Mental, Ingenio en Morelos. Estamos presentes en 20 estados de la República y trabajamos a favor de los derechos de las personas con alguna enfermedad mental, en concreto en pro de los derechos de las personas con una discapacidad psicosocial, que es como en México se le conoce a las personas que viven con un trastorno mental o con una enfermedad mental. Obviamente todo este programa seguramente lo van a estar viendo en todas nuestras redes, todas nuestras sedes, y sé que el contenido de comparación que vamos a estar haciendo será muy enriquecedor y también nos ayudará a tener otros panoramas de cómo se trata la salud mental desde un país de primer mundo, porque México es un país en vías de desarrollo, con muchos avances, con muchas carencias, donde pues no tenemos todavía una ley de salud mental a nivel federal, solo tenemos leyes de salud mental locales en los lugares donde Voz Pro Salud Mental está presente. Así es de que
queremos ver cómo se trata la salud mental desde la Generalitat Valenciana y también desde todo el Reino de España. Así es de que, pues preguntarles primero, Rosa, ¿cómo nace esta federación o cómo es que se crea? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién se inspiró? ¿Quién dio el primer paso? Bueno, la verdad es que el origen de la federación es hablar del origen del movimiento asociativo, porque en la Ley General de Sanidad hubo la nueva ley, lo primero en materia de salud mental, lo que se ordena es el cierre de los centros psiquiátricos, donde antes la gente estaba institucionalizada y no hacía vida comunitaria. ¿Qué ocurre? Que en ese momento la ley contempla ese cierre respondiendo a las demandas realmente de las personas, pero no dispone de servicios alternativos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas salen de una institución donde llevan muchos años y quedan en la familia, en casa. Y bueno, pues ocurre que las familias se convierten en los improvisados cuidadores, sin ningún tipo de experiencia ni conocimiento para abordar este tema. Y bueno, las familias se desbordan. Y de ahí que las familias deciden crear asociaciones. ¿Verdad, Pablo? A partir de las asociaciones... Sí, las primeras asociaciones que tenemos aquí datan más o menos del año 83, 84, y ahí es donde empieza el movimiento asociativo respondiendo a estos cambios legislativos que decía Rosa. A partir de ahí, pues cada uno va haciendo su camino a nivel local y ya es en el año 1993 cuando se dan cuenta que deben de unirse para hacer una incidencia a nivel Comunidad Valenciana. Así la federación nace en febrero de 1993 al juntarse las asociaciones que había en Valencia, en Gandía y en Alicante. Y a partir de ahí, pues tenemos una historia de casi 30 años ya, cumpliremos el año que viene. Entonces entiendo que básicamente, que es algo que no ha ocurrido todavía en México, es que no existen lugares de internamiento para las personas que tienen una enfermedad mental. Bueno, no todas las personas que estaban institucionalizadas están en condiciones, por diferentes aspectos, sea jurídicos o sea de su condición de salud, de aterrizar en otro tipo de centro abierto o en las familias. Entonces, lo que se ha hecho es, continúa existiendo centros residenciales, pero el formato de trabajo con ellos es completamente distinto. El abordaje sanitario y social, y sí que desde los centros que se llaman Centros Especiales de Enfermos Mentales, CEM, sustituyen a estos centros residenciales psiquiátricos. Y son abiertos a que estas personas puedan hacer actividades también de tipo social en el entorno. Y también puedo entender que entonces esta federación son muchas asociaciones que se unen en una sola y es como nace esta federación. Sí, de hecho... Sí, ahora, perdona que te sí. corte. A día de hoy la forman 29 entidades de toda la Comunidad Valenciana, serían 27 asociaciones y 2 fundaciones, y tenemos 9 en la provincia de Alicante, 3 en la provincia de Castellón y 17 en Valencia. Bueno, preguntar como nada más una capsulita cultural, ¿trabajan con todos los trastornos mentales o se especializan en algunos o algunos no están dentro de...? Porque, por ejemplo, les cuento que en México, Voz por Salud Mental, solo trabajamos con algunos trastornos. El tema del espectro autista, por ejemplo, no es algo en el que nos especialicemos. Por ejemplo, Alzheimer, que también tiene que ver con la salud mental, tampoco lo trabajamos. Solo trabajamos trastornos mentales en general. ¿Ustedes trabajan con todos en esta federación? No, aquí lo que ocurre es que hay determinados trastornos relacionados con la salud mental que tienen su propio movimiento asociativo, por su identidad concreta, su especificidad. Entonces, por ejemplo, Alzheimer tiene un movimiento muy amplio y muy funcional de movimiento asociativo, y también pasa con los trastornos del espectro autista. Entonces, normalmente lo que trabajamos son con la población, todo lo que es salud mental, trastornos comunes, pero sobre todo las personas con problemas de salud mental grave. Y ahí sí que atendemos diagnósticos distintos, estamos hablando pues de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de la personalidad, límites de la personalidad, TOC. Y lo único es que en algunas de nuestras asociaciones sí que se han agrupado, en vez de todo el colectivo de personas con problemas de salud mental, hay algunas que se centran en un trastorno concreto, pero no es lo habitual.
Pues en eso puedo decir que es más o menos casi idéntico a lo que hacemos en Voz por Salud Mental. Me alegra porque aparte que dice que estamos en la misma tendencia y en la misma coherencia que como lo hacen ustedes, y que también un poco es lo que hacemos también en México. También el movimiento del espectro autista también tiene su propio camino, su propia recorrida, su propia carrera, incluso sus propios triunfos. En México, por ejemplo, les quiero contar que existe una ley especial del autismo, y lo cual también en América Latina es algo muy innovador, Muy bien. porque no es algo tan común, ¿no? Generalmente a todos los temas de salud mental entran siempre en una misma ley, y en México el espectro autista tiene su propia ley, lo cual la verdad habla de la lucha que han hecho las familias y los usuarios de este trastorno. Ahora, preguntarles, ¿cuál es su misión? Cuéntenos. Bueno, a ver, la misión podríamos englobarla en un concepto y luego desglosarla en muchas cuestiones, ¿no? El concepto, de alguna manera, es garantizar la mejor calidad de vida para las personas con problemas de salud mental y sus familias. Okay. Porque nuestro movimiento asociativo trabaja paralelamente y complementariamente con las personas con problemas de salud mental y con las familias, entendiendo que son un pilar básico para la recuperación de estas. Entonces, dentro de esa promover la calidad de vida de las personas, pues entramos desde la defensa de los derechos ante las administraciones, la promoción de la salud mental y, bueno, pues reivindicar a las administraciones que promover que se creen los espacios de atención de calidad y suficientes y universales, que estén en todos los territorios. Bueno, también promovemos investigación e intercambio de información, de avances entre las entidades de nuestra red, pero también todo lo que se avanza en el exterior para hacerlo llegar a nuestras entidades. ¿Alguna cosilla que se me pase, Pablo? No, perfecto. Sí, es que aparte yo te escucho, Rosa, y me emociono porque puedo ver las similitudes. Si esto fuera al revés, que ustedes estuvieran tomándose unas vacaciones en México y nos entrevistaran a nosotros, todo llegara, sería más o menos la misma respuesta que te daríamos. Y además eso seguramente a todas las presidentas de todas las asociaciones de Voz por Salud les va a emocionar también, como a mí me emociona este tema, porque quiere decir que estamos en el camino correcto. Hay una cosa, Joel, que nosotros, por ejemplo, incluso ya lo metimos en estatuto recientemente. Una de las cuestiones que promovemos es que la atención no sea cualquier atención, sino sea bajo un modelo que es el que defendemos nosotros, un modelo de recuperación que llamamos. Claro. Que necesariamente pasa por una atención comunitaria cerca de la persona, huyendo de los macrocentros de las institucionalizaciones. Que justo ahorita es una de las grandes luchas que nosotros tenemos en México, porque para empezar, hasta hace unos años, en contra de la voluntad de una persona, los familiares podrían hacer internamiento de una persona, haciendo que, porque claro, a veces es lo más fácil, ¿no? Cuando no puedes lidiar o cuando no puedes enfrentar una circunstancia, sobre todo en algunos trastornos, los expertos lo saben, ¿no? Como el trastorno dual, cuando tienen una enfermedad mental y además una adicción, Sí. pues a veces para la familia, ¿qué es más fácil? Un internamiento. O, por ejemplo, hemos tenido historias en México de personas que viven con esquizofrenia, matan o asesinan a sus cuidadores, y en vez de que enfrenten un proceso legal con una persona inimputable, pues los propios familiares los dejan perdidos en los procesos, porque es más fácil que esté en una cárcel que esté en la casa. Que tienen que atenderlos en casa, claro. Justo, que es contrario al modelo que en Voz por Salud Mental defendemos, que tiene que ser un tratamiento integral. Y en este tratamiento integral tiene que haber una inserción en la sociedad. Eso es. Tiene que haber un acompañamiento social. No puede haber recuperación de una persona con un trastorno mental si no está acompañado de la familia, de los amigos y de toda la sociedad. Porque esto es un trabajo de todos, ¿no? Porque aquí vivimos y existimos tanto los usuarios como los familiares. No puede haber un trato así, lo sacamos, ¿no? Eso es. Y Tiene además, que estar adentro de la sociedad. nosotros, uno de los prismas con los que trabajamos, uno de los valores es la transversalidad. Es decir, intentamos abordar la prevención y la promoción de la salud mental y la atención
desde los diferentes capítulos de la administración y de la vida, la educación, el sistema judicial, la familia, por supuesto, la salud, los servicios sociales, son diferentes patas aquí de la administración y nosotros trabajamos abordando toda esa transversalidad y tenemos interlocución con los organismos de todas esas áreas de atención. Para las personas que tal vez no conozcan tanto este concepto, la transversalidad también quiere decir que tiene que atravesar de manera vertical y horizontal todas las formas y todos los aspectos de una persona. Fíjate que en México estamos intentando poner de moda también el concepto de la interseccionalidad, que tiene que ver con, sí, atravesar todos los núcleos, pero también interseccionalizarlos, que es, tenemos que pensar en un paciente, en un usuario como, por ejemplo, una mujer indígena, una mujer en pobreza, una mujer probablemente de una ciudad que ha vivido violencia, una mujer sin padres, y de ese punto encontrar un punto donde te das cuenta que todos los seres humanos somos muy distintos a los demás y tiene que haber un tratamiento así, interceptado, desde todos estos puntos de vista. Pero bueno, qué interesante, ¿eh? Bueno, Pablo, aquí les podríamos contar un poco nuestro concepto, que debe ser muy parecido, del modelo centrado en la persona, en vez de puertas giratorias. Sí, al final es un poco la visión que estaba comentando Rosa y lo que estabas tú hablando ahora perfectamente explicado con la interseccionalidad. Aquí tenemos que hacer trajes a medida para cada persona necesita un tipo de apoyo en un momento puntual y tenemos que centrar toda la atención en esa persona y en ese momento vital que tiene en el momento. Ideológicamente, siento que compartimos lo mismo, pero aquí vienen las palabras duras, y no para ustedes evidentemente, porque se van a sentir seguramente muy orgullosos de lo que nos van a hablar, porque conozco muy bien el sistema de España, pero esto será algo para nosotros, que seguramente los que nos siguen y los que son luchadores sociales en este tema de la salud mental, veremos cuáles son las grandes diferencias, porque si bien es cierto, ideológicamente pensamos lo mismo, sin embargo, ya la realidad es distinta. Quiero preguntarles, ¿cuál es la situación o el panorama sanitario de la salud mental en general en España? ¿Qué quieres? Es un panorama que queda muchísimo por avanzar para llegar al punto donde se supone que deberíamos de llegar. Al final nos comparamos con los países de nuestro entorno, tenemos una media de psicólogos del sistema sanitario público que la media europea son 18 y por 100.000 habitantes, y aquí estamos en 6 y pico, no llegamos a 7, o sea, necesitaríamos tener el triple de psicólogos de los que tenemos para hacer una atención bien hecha, con unas garantías y una calidad homologable con el resto de Europa. En especialista en psiquiatría pasa más o menos lo mismo. Al final, esa carencia de recursos humanos va deteriorando la atención, evidentemente. Encontramos que para tener cita en un psicólogo en el sistema público pueden pasar meses. Ahí somos muy semejantes. Y ahora también es verdad que la realidad que nos ha explotado, que ahí también os ha pasado, el COVID-19 y la pandemia, todo lo que ha supuesto a nivel de salud mental para la sociedad en general, pues esto lo único que ha hecho es agudizar aún más esa carencia previa que teníamos de recursos de atención, porque pues estamos viendo muchas personas que tenían problemas de salud mental anterior y ahora han empeorado, y gente que no lo tenía previamente y que ahora mismo está desarrollándolo y no tiene una atención. Me recuerdo las palabras de Jan Yarat, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para México, que decía que en la pandemia lo que hizo fue darle velocidad a personas que probablemente iban a tener, bueno, genéticamente, biológicamente, químicamente tenían una predisposición para detonar una enfermedad, pero el encierro, la angustia, la pérdida de tantos seres queridos por el COVID ha hecho que se acelerara en 20 años. O sea, lo que íbamos a ver en 20 años ya lo estamos viendo, lo vivimos en este encierro de 2 años. Obviamente los trastornos mentales y el encierro hizo que en México se habla ya ahora con más frecuencia de el suicidio en adolescentes, que era algo que pues era poco hablado, había pocas estadísticas y imagínense, bueno, ya que decir de las violencias, pero preguntarles,
Una vez que una persona en España es diagnosticada con un trastorno mental, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué le ofrece la Generalidad, el Reino de España, las instituciones, por cuanto a la medicación, opciones de tratamiento? Hablabas de los médicos, de la atención psicológica, lugares de internamiento cuando a veces sí es necesario. ¿Ese sistema sanitario sí funciona o cómo es? Cuéntanos. Funciona. Evidentemente los matices son los que decía mi compañero, lo que decía Pablo, que los recursos son insuficientes, pero el sistema consideramos que está funcionando y es correcto. Tenemos primero una atención sanitaria primaria, que llamamos, que es el médico de familia, no sé cómo lo utilizaréis el término. El médico familiar. Que es donde realmente acuden las personas en primera instancia. ¿Qué ocurre? Que la medicina familiar también está infradotada de médicos suficientes. Entonces se produce una saturación y después ya lo que se hace es una derivación, se filtra el caso y se hace una derivación a la unidad de salud mental, que es realmente la que está tratando problemas de salud mental grave. Evidentemente ahora, ya estaba saturado, de alguna manera, como dice Pablo, pues las esperas sobre todo para psicología, que es donde las ratios han bajado, son más bajas, pues puedes esperar tu primera cita a los 3 meses. El problema es que la siguiente volverás a tardar otros 3 meses, con lo cual no es operativa. Al final, sí que es verdad que el sistema de psiquiatría y todo lo que es la parte de la medicación, pues funciona más ágil y en eso no está habiendo problema. Incluso yo diría que demasiado. Aquí en España, una de las cosas que nos quejamos es de que hay sobremedicación y falta de la aportación más terapéutica de psicólogos. Tenemos muchos psiquiatras en relación a los psicólogos que tenemos. Ya. Qué fuerte, ¿eh? O sea, superan los psiquiatras a los psicólogos. No es que superen, pero proporcionalmente tendrían que haber, no sé si son 8 o 9 psicólogos por cada psiquiatra, y aquí no mantenemos para nada esa ratio, hay proporcionalmente muchos más. Hay carencia de los dos perfiles, pero de psicólogos mucho es más. una carencia mayor. Y ejemplo, voy a poner para que la gente lo entienda mejor. Yo fui diagnosticado con un trastorno de depresión y ansiedad. Y ya tengo el diagnóstico. Necesito medicación. Sí. Esa medicación la va a cubrir el sistema sanitario, sí. Es gratuita, es completa. Cuéntanos cómo funciona ese esquema de medicación. Sí, toda la medicación relativa a los trastornos de la salud mental, sean comunes o más graves, los cubre el sistema de salud. Wow. O sea, la medicación es gratuita, efectivamente. Toda. Toda. Absolutamente toda. Sí, de los trastornos en general no me suena a mí que haya ningún tratamiento, por lo menos en los trastornos mentales graves que estamos hablando y en los comunes, depresión, ansiedad. Ha habido épocas que ha habido copagos también Sí, bueno, pero han sido momentos aislados, pero no, es gratuita. Les cuento que en México tenemos, si acaso, en algunas ciudades no se cubre todo el medicamento, hay algunos que sí, algunos que no, también hay una lista pública de los medicamentos que cubre, entonces los médicos pues se van, como conocen esa lista, pues aunque te quieran dar algo más especializado, pues con lo que tienen te van ofreciendo un cóctel más o menos que cubra tu necesidad. Pero por ejemplo también es cierto que para algunas enfermedades como la esquizofrenia, que en algunos casos utilizan antipsicóticos, pues algunos de estos antipsicóticos están demasiado controlados y a veces están demasiado controlados que no hay, o a veces si tú tienes un familiar que tiene un brote psicótico y no vas a la seguridad pública, tendrás que comprarlos, y comprarlos te podrá costar un dineral. Por ponerles un ejemplo, un antipsicótico de alto espectro de primera generación les puede costar 10 tabletas, 500 euros. Y eso te voy a decir, en México, 500 euros, una familia podría vivir 4 meses con ese salario. Porque también ustedes piensan en 500 euros porque ustedes ganan en euros, ¿no? Y porque viven aquí, pero imagínense eso multiplicado por 24, porque es lo que es, cada euro son 24 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Hay familiares que no pueden permitirse, es comer, pagar la renta
o que tu familiar con esquizofrenia tenga un antipsicótico. Aquí la medicación, como he dicho antes, es totalmente gratuita, cubierta por el sistema público de la salud. Incluso personas que por sus circunstancias pueden permitirse un psiquiatra privado, tienen la opción de asistir al psiquiatra de la salud pública para que les recete los medicamentos. De hecho, yo creo, no sé Pablo cómo lo verá, que aquí tampoco puedes comprar por libre determinados medicamentos del espectro. Sin receta médica en principio No puedes comprar. Qué bueno. Bueno, eso está bien porque tiene que estar regulado, porque también en México, que pasa también muy común, la delincuencia organizada ha avanzado y ha descubierto un nicho en esos medicamentos para hacer de las suyas y en fin, tiene que haber control. Eso en México es sí porque sí, y no hay ninguna forma de que puedas acceder a estos medicación si no lo haces a través de una receta médica. Ahora, sé que no lo había planeado, pero se me viene a la mente algo porque hablan bastante respecto a los profesionistas. En México, y se los haré llegar después, colaboramos en un estudio respecto a la atención en niños, porque también, aunque la OPS, la Organización Mundial de la Salud, de repente no quiere etiquetar a los niños con menores de 13 años, con algún trastorno, alguna enfermedad mental, lo cierto es que hay niños que que empiezan a desarrollar esquizofrenia o algún trastorno de la personalidad desde chiquitos. En México solo tenemos por cada 100,000 niños un psiquiatra o un médico o un psiquiatra para niños. ¿Cómo está el tema de la salud mental en los niños aquí? Pues podríamos decir que se parece bastante. Sí. La proporción de unidades de salud mental infanto-juvenil son ínfimas respecto a las de adultos. Hay muy poquitas unidades. En México solo tenemos un hospital en todo el país para los niños. Un hospital. Y que está en la capital, en la Ciudad de México. Así es que si tú vives en el norte, en el sur y tu hijo no hay posibilidad, no existe. O sea, o te trasladas o lo tendrás que hacer en tu ciudad si es que hay particular un médico. Yo te añadiría además, Joel, a la pregunta que has hecho, es que aquí en España todavía no está reconocida la especialidad de psiquiatría infantil. Ah, ya sí. Allí tienes que cursarlo fuera de España, en algunos otros puntos europeos, para poder tener la especialidad. Qué fuerte. Ya eso nos dice mucho de la valoración de la atención a la salud mental infantil. Y además que el mundo, los expertos, las instituciones tienen que voltear, porque si empieza un niño, un adolescente a ser tratado con un psicólogo, con un modelo social, ¿no?, integrador, lo más probable es que este niño tal vez no tenga las mismas crisis que suele tener otros niños, ¿no? Porque al menos en lo personal, que también quiero ponerlo en la mesa de la plática, es ¿qué pasa cuando una persona, como todos los que pueden vivir con un trastorno mental, en algún momento de su vida viven una crisis? Ya sea por el COVID, ya sea por un problema familiar o simplemente un tema biológico y orgánico, y es necesario un internamiento. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí es posible un internamiento en casos necesarios? Sí. ¿Tiene calidad? ¿Tienen que les cobran? Cuéntanos. Sí. Lo que quieras. A ver, en principio, si tú estás en una situación de crisis por cualquier motivo de los que tú has dicho y necesitas un ingreso, el primer paso va a ser a urgencias del hospital para ser valorado y, si es necesario, tener un ingreso en la planta de agudos en la unidad de psiquiatría. Wow. ¿Vale? Luego, pues la atención en las plantas de agudos es la que es. También es verdad que siguen faltando recursos, como hablábamos antes, siguen faltando muchas cosas. Se está yendo a mejor, pero es verdad que siguen faltando también algunas formas de humanizar un poco más, pero eso ocurre también en los hospitales en general, en cualquier tipo de... En cualquier caso es un servicio, por supuesto, gratuito, Sí. porque forma parte de la cartera de servicios de la salud pública. Y normalmente estas crisis se suelen atender en la unidad de agudos, a lo mejor durante una semana, durante unos días, semana y pico, pero después se remite a la persona a su casa con un nuevo control de medicación más regulado y se le deriva otra vez al psiquiatra de su área, de su zona, de su barrio,
para que le haga el seguimiento. Y es gratuito, que es algo que... Gratuito. Y hay siempre espacio. En México hay lista de espera. Como si las crisis pudieran esperar. Esperar, madre mía. O sea, imagínate, tu familia tiene una crisis y tienes que entrar en una lista de espera. Probablemente cuando ya te vaya a tocar el internamiento, tu familiar ya salió de la crisis, porque sabemos que son como las montañas rusas, ¿no? Y son cíclicas, o sea, eso es difícilmente con un buen tratamiento y sufriendo en casa probablemente lo van a poder contener, le podrán dar la contención, que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que si está en una crisis reciba el apoyo de las instituciones. Y en México, donde solo hay 3 hospitales, hay 3 hospitales, uno especializado para la mujer, uno que es general y además el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es donde, y todos los estados tienen unas unidades especializadas, pero ninguno de internamiento. Vuelvo a lo mismo, todo se centra en la Ciudad de México. Si no vives en la Ciudad de México, tus oportunidades como un usuario, un enfermo mental o de tu familiar, se reducen a lo particular, que en México eso es impagable. O sea, si no tienes un nivel adquisitivo bueno en tu familiar, pues probablemente estará en el abandono. Y lo peor es que cuando no recibe la atención, la enfermedad se va endureciendo, ¿no? Sí. Pregunta, Y el deterioro cada vez es mayor. Esto es como una pregunta de comparación. En Estados Unidos, cuando una persona que está muy ligada a la salud mental, el intento de suicidio, cuando una persona lo intenta en Estados Unidos, hay una política donde obligatoriamente pasan por un sistema de internamiento, incluso en contra de su voluntad. En algunos estados de Estados Unidos, lo digo porque es lo que está más cerquita de nosotros y conocemos esas experiencias, incluso son amonestados y puede ser incluso hasta un delito. Que ellos intenten suicidarse es un delito y pueden ir a como una sala como una cárcel hospitalaria. En México, cuando alguien lo intenta, no recibe ningún tratamiento en especial. La pregunta es, cuéntenos, cuando una persona en España tiene un intento de suicidio, evidentemente no lo logra, ¿qué pasa con él o con ella? Bueno, lo primero decir a cámara que se me han abierto los ojos exorbitados cuando estabas contando la situación. Aquí en España, la persona que tiene un intento de suicidio se considera una persona a la que atender en un problema de salud en ese momento. No desde luego como un delito ni muchísimo menos. No se criminaliza. No se criminaliza para nada, se considera una víctima de una situación de salud crítica en ese momento. Entonces, sí o sí, normalmente, salvo excepciones, suele pasar un periodo de ingreso. Normalmente es un ingreso que viene ya desde el sistema de urgencias y de emergencias que atiende la tentativa de suicidio. Y es voluntario. Se le deriva y normalmente es voluntario. Para que aquí en España haya un ingreso involuntario, tiene que intervenir un juez. Si no hay un juez, a propuesta de los servicios sociales o a propuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y un juez no emite una orden de ingreso involuntario, no se puede producir ese ingreso. ¡Qué evolución! Por eso es que en temas sociales España está tan en avance. En Estados Unidos, si tú vas al hospital y solo dices la palabra "me quiero morir", desde ese momento, en contra de tu voluntad, quedas en un hospital. Y en algunos lugares es incluso penalizado, ¿no? Te hablo en concreto en Boston, que tuvimos una charla con NAMI, que es una asociación que hace más o menos lo que nosotros hacemos y ustedes hacen allá, y hablaban acerca de solo decir, es que yo me quiero morir. En ese momento que lo digas, aunque lo hayas dicho en broma, si lo dices de delante de un médico o un trabajador social, en ese momento ya el Estado tiene la capacidad de intervenirte. Es una barbaridad. En contra de tu voluntad. Con permiso, pero es una barbaridad. Claro, ¿no? Claro. Ahora, una persona que intenta el suicidio aquí y que no quiere recibir ayuda, ¿qué hacen con él o con ella? A ver, sí que existe la cuestión de proteger a la persona de su propia, el mal que se puede ejercer a sí misma y no solo también a los demás. Entonces sí que es verdad que bueno, normalmente es cuando se acude de urgencia para una orden de internamiento voluntario y se puede producir bastante rápido.
pero tiene que intervenir el psiquiatra, la unidad de salud mental y hacer un informe. Sí que es cierto, creo, que tú puedes, en caso de urgencia, de emergencia, para la propia integridad de la persona, puedes producir el ingreso. Ya. Lo que pasa es que después tiene que venir ratificado en un periodo muy cortito por el juez, por la orden, ¿vale? Entonces sí que esa persona puede tener asistencia inmediata. Oye, y las personas que tienen un trastorno mental y que están en las calles, la Generalidad, la comunidad, el Reino de España, ¿qué hace con ellos? Poco. Pues ahí estamos iguales. Poco, sí. Porque estamos en lo mismo, al final no puedes contra la voluntad de alguien que no está en una situación que atenta contra la seguridad o contra la integridad física de terceros o de uno mismo. No es delito en sí. Entonces tú no le puedes ni detener y llevártelo a ningún sitio, ni obligarlo a ingresar en ningún sitio, porque realmente lo que estaba diciendo ella antes de posibilidad de ingreso con intervención del psiquiatra y tal, pues eso, cuando atenta uno contra la integridad física de otro o de uno mismo. Si no está en una situación así, un ingreso involuntario es muy difícil, porque es imposible de gestionar. Defensa de los derechos, de la propia decisión de las personas, Claro. Y se tiene en cuenta. Claro, qué importante, qué interesante. Se nos ha acabado el tiempo, pero yo no quiero terminar sin presumir lo que ustedes hacen aquí, porque que en México, los que nos siguen o los que nos ven en todo, en la Iberoamérica, porque esto se verá en toda Latinoamérica también. Cuéntenos cuáles son esos logros de los cuales ustedes se sienten muy orgullosos y que aparte nos ayuden a inspirarnos que algún día en nuestros países también lo logremos. Bueno, yo presumiría de logros propios y de logros de la administración. Si quieres, Pablo, contarnos un poco las cosas de lo que presumimos. A ver, sí, estamos muy orgullosos de unos cuantos programas que llevamos desde aquí, porque creemos que son bastante innovadores y que pueden ayudar mucho a mejorar la situación de las personas con problemas de salud mental y familiares. Uno de ellos es la Oficina de Defensa de Derechos, que gestionamos desde aquí, que ayuda a intentar acabar con la vulneración de los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental por el hecho de tener un problema de salud mental. O sea, cuando no te tratan igual que a una persona que no lo tiene, es por algo y es una discriminación. Está recogido también como delito de odio y de discriminación, y entonces nosotros tenemos una oficina en la que recogemos denuncias de personas que han podido sufrir vulneración de derechos y les ayudamos en el proceso de mediación. Y les ponen un abogado que los ayuda. Les damos asesoramiento jurídico para saber cómo gestionar mejor la situación y poder acabar con esa vulneración y también hacer la mediación. Porque hay veces que la vulneración de derechos no viene de la mala fe, viene del desconocimiento. Claro. A nivel profesional, pues llevas 30 años trabajando en un modelo obsoleto y sigues haciendo las cosas igual que el primer día, no hay un reciclaje profesional, tal, y puedes acabar vulnerando el derecho de una persona sin tener mala intención, ¿vale? Claro. Luego sí que hay gente que tiene una mala intención y evidentemente hay gente que se quiere aprovechar de la situación. Entonces, dependiendo de la realidad de cada caso, nos ayuda. Vamos por un lado o por el otro. Sí, es más bien una mediación, porque sí. Recordemos que aquí en España todo el mundo que no tiene posibilidades de tener un abogado privado tiene derecho a asistencia gratuita. Claro. Entonces se trata más de mediar hacia ese camino. Claro. ¿Qué otros logros han? Luego tenemos también un programa para el fomento de la inteligencia emocional en los colegios que se llama Mala Vida. En él elaboramos una guía de formación para personal docente para saber también identificar a nivel preventivo, ¿no? Pues posibles signos de alarma en clase, cuando un niño, una niña, pues ellos pueden tener una sospecha de que a futuro puede tener un problema de salud mental, pues también darles signos de alarma, darles cómo trabajar con ellos, factores protectores. Prevención, ¿no? Sí, prevención desde el colegio, porque nos dimos cuenta que al final el ámbito educativo es una cosa que marca mucho a todas las personas. Los maestros son claves en la detección. Es lo que decías tú antes, Joel, del deterioro que se puede producir si se tarda mucho en detectar. Entonces se trata de promocionar una detección precoz y, bueno, ¿por qué no decirlo? Promocionar también una educación en emociones, en sentimientos, y una educación en ser capaz de abordarlos, de hablarlos.
pero sobre todo para la detección precoz. Además, yo creo que es fundamental, es algo de lo que nosotros no nos han abierto las puertas, porque claro, hablar todavía de trastornos mentales hay un gran estigma, ¿no? En México no abiertamente las personas dicen tengo un problema de salud mental, porque obviamente lo catalogan que estás loco, o que ya no puedes trabajar, o que eres una persona que no funciona, que no sirve, ¿no? Sin embargo, pues esto está muy lejos de la realidad. Seguramente tú conoces a alguien que tiene un trastorno mental, pero no te lo ha dicho, o no se ha tratado, y lo malo es que sufren en silencio. Y lo que tenemos que hacer es normalizar que el trastorno mental, que las enfermedades mentales son como cualquier otras enfermedades, que son, bueno, algunas no son, no se pueden curar, van a ser algo con lo que van a vivir toda la vida, pero sí que puede tener una vida funcional. Efectivamente. Cuéntanos otro logro más para que también yo me quiero inspirar más. Eso de las escuelas ya me lo llevo en la cabeza. No sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que intervenir. Pues este año dentro de ese programa además también estamos teniendo mucha demanda, también por el tema que hablábamos antes de la pandemia, de formación en prevención del suicidio en el ámbito escolar. ¿Desde la escuela? Sí. Qué interesante. Porque los profesores al final se ven desbordados, es lo que hablabas también antes, que se está detectando un aumento de los casos de intento de suicidio en adolescentes y los profesores no están formados para saber cómo abordar este tipo de situaciones, cómo abordarlo con la persona en cuestión y cómo abordarlo con el entorno, con la familia, con los compañeros de clase, con el resto del claustro de profesores. Y entonces sí que estamos teniendo mucha demanda también a ese nivel y estamos haciendo charlas para abordar la conducta suicida en los institutos. Y no solo en las aulas de esas edades menores, que es tan importante, también la Federación tiene programas de formación en las universidades, en las diferentes especialidades que tienen que ver más con lo social y con la salud mental. Tenemos convenios con la universidad y damos charlas dentro de las aulas de la universidad a profesionales, por ejemplo, de la psicología, profesionales de trabajo social. También hay un centro que es de formación específico para personal sanitario. Ahí también hacemos formación y sensibilización al personal sanitario. Es decir, que trabajamos también a nivel de, por ejemplo, con periodistas. También se hacen de vez en cuando encuentros recomendando pues, el estilo de comunicación que se debe producir. También específicamente en suicidio hay unas guías y también se hacen a veces unos encuentros con los medios de comunicación. Qué interesante, yo les quiero agradecer esta plática. Obviamente siempre queremos que en nuestros países, en Latinoamérica, en Iberoamérica, avancemos en estos temas. Creo que México está dando pasos constantes, sin prisas, pero sin pausas. En México, el dicho de Voz por Salud Mental es que decimos siempre que divididos o separados somos invisibles, pero juntos somos invencibles, porque tenemos desde hace muchísimos años la idea de que la mejor manera de trabajo siempre es en red. De hecho, por eso formamos parte nosotros de una red, que creo que es más o menos lo que ustedes hacen aquí también. Esta federación es una red de muchas. Nosotros somos una red que forma parte de una confederación de salud mental a nivel nacional y de alguna manera se transmite un mismo estilo de forma de trabajo, la formación, el conocimiento se reparte desde las pequeñas de las locales y las autonómicas a la nacional y al revés. Se intercambian experiencias y se produce conocimiento. El movimiento asociativo es fundamental. Importantísimo. Fundamental. Aquí en España siempre va por delante de las administraciones y creo que en México ocurrirá lo mismo y hay que reforzarla. Sí. Ese movimiento asociativo en red, porque va a adelantar más en reivindicación de servicios y de forma de trabajar de lo que la administración vaya a reaccionar. Además también nos lo ha enseñado la experiencia que cuando hay que capacitar en un tema, ¿quién capacita a las instituciones? Las asociaciones civiles, porque los verdaderos expertos estamos de este lado, porque o somos usuarios, o somos familiares de una persona, o nos interesa por afinidad o familiaridad o por idea propia formarnos en este tema, pues porque de alguna manera estamos en este camino. Les agradezco mucho esta charla y les quiero decir a todas las personas que nos siguen que si les interesa conocer más
de las actividades, de inspirarse de este modelo con el que trabajan en España, pues hay que seguirlos en sus redes sociales. ¿Nos las recuerdas, por favor? Sí, lo primero, la página web, www.saludmentalcv.org. Y con el mismo nombre nos pueden localizar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en general en las redes sociales. De todos modos, yo se los dejaré en la descripción de este programa. Le pediré a la producción que les ponga todas las redes sociales de ellos. También me pueden escribir, yo se las puedo compartir. Y pues ojalá que también este sea el inicio de un ir y venir en la salud mental entre México y España. Agradecerles que me hayan recibido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No se les olviden darle me gusta, dar un clic en compartir y seguirme en todas mis redes sociales como Joel Reyes Becerril. Hasta una próxima emisión. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza.